Bueno, bueno, ahora sí, buenos días a todos. Espero que estén muy bien. Eh, Hoy vamos a ver un módulo nuevo de Rojosoft, que es un módulo para brokers de seguros. Es decir, para aquellas empresas que dentro de sus actividades tienen también la actividad de intermediación entre las empresas aseguradoras y clientes de seguros. Se encargan, bueno, del manejo de cobros y pagos. eh, y demás actividades que pertenecen a las aseguradoras. Lo que permite el sistema de Rojosoft en este módulo es básicamente poder cargar las pólizas de seguro que se emiten, a través de esas pólizas actualizar la cuenta corriente tanto de la aseguradora como del asegurado eh, para poder hacer la gestión de pagos y cobros. Dentro de esa póliza ir cargando los distintos datos que pertenecen a la póliza, como el ramo de seguro, el bien asegurado, quién es el tomador, los beneficiarios, la vigencia de la póliza. Y además, también se pueden ir cargando siniestros que se pueden ir imputando a la póliza que tenemos cargada en el sistema. Esos siniestros que pueden ir ocurriendo, por ejemplo, en el caso que fuera un seguro de automotor, algún siniestro, algún choque o robo o hurto, se podría ir cargando también en el sistema e ir asociándolo a la póliza para también tener los distintos estados de este siniestro e ir viendo si está pendiente de tasar, si se ha cobrado, si fue rechazado, y entonces de esa forma también poder llevar ese historial. Bueno, para ir empezando a mostrar el módulo de seguros que está aquí, como les decía, nos permite llevar desde seguros, lo que son las pólizas de seguros, y desde siniestros, lo que son los siniestros que ocurren dentro de las pólizas. Ingresando en la pantalla de seguros, nos muestra esta pantalla similar al resto del sistema, donde tenemos toda la lista de pólizas que se van cargando. Aquí, bueno, como siempre, vamos a ir haciendo la carga de los distintos comprobantes, donde tenemos los filtros de pantalla, donde podemos filtrar por fecha, podemos filtrar por el cliente asegurado, la aseguradora, números de pólizas, ramos bien, dentro de la pantalla. Y ya ingresando a lo que sería la póliza, como ven, nos permite seleccionar el comprobante de póliza y a partir de ahí comenzar a cargar todos los datos de la póliza. Podemos hacer pólizas sobre granizos, automotores, todas las ramas que fueran necesarias, esto es todo configurable. Ahí vamos a ver las distintas configuraciones. Entonces, ingresando en la póliza, vamos a seleccionar el cliente asegurado, que es el tomador de la póliza. Vamos a seleccionar la entidad aseguradora. Todo esto lo manejamos como una tabla de búsqueda dentro de clientes. Y siguiendo con los distintos conceptos, vamos a ir primero a seleccionar lo que es el ramo, el bien y el riesgo nos permite cargar. Estos tres campos, al ser campos dentro de lo que es seguros, ser campos bastante variables y dependen mucho de las actividades que van cubriendo las distintas aseguradoras y demás, son tres campos que son configurables por el usuario. Para estos tres campos, dentro de lo que es el módulo de seguros, se han creado lo que son las tablas de bienes asegurables, las tablas de ramos de seguro y las tablas de riesgos de seguro. Dentro de lo que son los ramos de seguro, vemos que tenemos una tabla ya cargada con los distintos ramos, donde le asignamos un código y una descripción, solamente eso. Entonces podemos ir cargando los distintos ramos que pueden surgir dentro de las aseguradoras. Luego tenemos los bienes asegurables,
que son aquellos bienes que pueden ir cubriendo cada ramo. Entonces, en este caso, lo que podemos ir cargando acá es un código, una descripción de ese bien, por ejemplo, unidades destinadas a taxis, y un ramo, asociarlo a un ramo, el ramo de automotores. ¿Para qué es esto? Para que luego, cuando yo estoy cargando la póliza, me vuelvo un momentito a la póliza, cuando yo estoy cargando la póliza, una vez que elegí el ramo, dentro de este campo de bien, que es un campo de búsqueda, ya que sobre todo en el caso de los automotores pueden ser muchos los bienes, me filtre solamente por aquellos bienes que están asociados a este ramo. Lo mismo ocurre con los riesgos que cubre este ramo. Tenemos la tabla de riesgos, donde le asignamos un código, le asignamos una descripción y lo asociamos a un ramo. Entonces, volviéndonos a la póliza, este riesgo que tengamos acá, que es una lista desplegable, va a ir dependiendo también de el ramo que hayamos seleccionado en el principio. Este otro campo, bueno, nos permite indicar la ubicación del bien, en el caso, por ejemplo, que fueran viviendas, campos o vehículos, o alguna otra descripción que quisiéramos agregarle. Y ya comenzamos con todos los datos que son sobre la póliza. Aquí arriba a la derecha tenemos lo que es el número de póliza y el número de endoso de la póliza, y nos permite colocar un número de propuesta también, que la hayamos hecho a este cliente asegurado. Y comenzamos con lo que son todas las fechas y demás datos de la póliza. Por ejemplo, la fecha de origen de la póliza, esta fecha eh, indica el origen, digamos, la fecha de emisión de la póliza, la fecha de vencimiento, y acá tenemos la fecha contable, que esto es algo más interno, que es para tener en cuenta al momento de generar el asiento. Después, luego nos permite cargar la forma de pago, podemos indicar las distintas formas de pago que tengamos configuradas, o podemos indicar si van a ser cuotas mensuales, anuales, semestrales, o un pago único, por ejemplo. El medio de pago, si se va a pagar en tarjeta, efectivo o transferencia. La moneda, generalmente es pesos, pero si fuera dólares también se puede colocar. Y aquí tenemos la vigencia de la póliza, la suma asegurada dentro de la póliza y el premio de la póliza. Son los datos del seguro que es importante llevar. Una vez que tenemos todos estos campos cargados, lo siguiente es pasar a la ficha de agricultura, en el caso que fuera una póliza de agro, que ya la vamos a ver, y si no, podemos pasar a la ficha de beneficiarios, que por ejemplo en este caso, que es un seguro de vida, al estar el seguro sobre la persona, podemos cargar distintos beneficiarios que tuviera ese seguro de vida. 1, 2, 3 o más beneficiarios. Con el signo más nos permite ir cargando sobre la lista el nombre, y si quisiéramos poner el documento, también podemos ponerlo al DNI. Una vez que tenemos cargados los beneficiarios, los datos generales de la póliza, ya nos vamos a lo que es el importe de la póliza. Dentro de la ficha de cálculo podemos ir cargando los distintos conceptos que hacen al importe de la póliza. Aquí vamos a tener la pantalla donde podemos listar los distintos conceptos que están asociados. Estos también son configurables, se pueden ir agregando o quitando conceptos según fuera necesario. Y una vez que tenemos seleccionado el concepto, comenzamos a cargar todos los importes que corresponden a la póliza. Tanto los importes grabados de IVA como los distintos impuestos que pueden impactar dentro de la póliza, percepciones de IVA, ingresos brutos y demás.
Una vez que ya tenemos listo el importe de la póliza, aquí pasamos a la ficha de pago, que hay una funcionalidad muy interesante que nos permite crear las distintas condiciones de pago para el asegurado y para el asegurador. Porque esto, digamos, es importante decir que al cargar solamente este comprobante de póliza, digamos, al cargar un solo comprobante, como decía al principio, me va a actualizar tanto la cuenta corriente del cliente, es decir, me va a generar un pendiente de cobrar el cliente, como la cuenta corriente de la aseguradora, es decir, me va a generar un pendiente de pagarle a la aseguradora. Volviendo a la ficha de pago, que decíamos acá, va a depender también, según el tipo de la forma de pago, cómo voy a armar yo las cuotas. Puedo decir que van a ser cuotas mensuales, como es en este caso. Puedo decir que van a ser cuotas semestrales o un solo pago anual al final. Distintas opciones que se pueden ir manejando. Dentro de lo que es el asistente para la condición de pago, como ven, tengo para el asegurado y para el asegurador. Haciendo clic aquí en este botón, podemos crear una nueva condición de pago. Esto es igual al asistente que conocen de facturación, donde pueden colocar que al saldo lo van a hacer, por ejemplo, en 12 cuotas, ya que la vigencia puede ser de un año, y programar las cuotas. Con el botón programación entran, seleccionan que son cuotas mensuales, que van a vencer, por ejemplo, el día 15 de cada mes. Damos clic en aceptar, siguiente, y nos arma el cronograma de pagos para los días 15 de cada mes, a partir del próximo mes. Si se quisiera, se puede hacer a partir de septiembre o a partir... hay distintas opciones acá dentro de lo que es la programación que nos permite ir manejando las distintas condiciones. Incluso si fuera necesario, podrían saltearse algún mes y demás. Lo mismo que hacemos para el asegurado, se puede hacer para el asegurador y no necesariamente tiene que ser igual. No necesariamente la forma de cobro al asegurado tiene que ser la misma que el asegurador. En este caso, si bien las dos son 12 cuotas, al asegurado se les va a cobrar los 10 de cada mes y al asegurador se le va a pagar los 25 de cada mes, por ejemplo. Entonces, de acuerdo a esto, a esta forma de pago van a ser los distintos vencimientos que va a tener cada una de las partes intervinientes dentro de la cuenta corriente. Y por último hay una ficha de observaciones, donde pueden escribir las observaciones que creyeran que son necesarias dentro de la póliza. Me faltó mencionar la ficha de agricultura, que para eso vamos a mostrar acá una póliza de agro. El agro tiene la particularidad de que muchas veces la póliza el agro tiene muchas veces, la póliza se hace en quintales, se asegura en quintales la póliza, entonces no vamos a tener al momento de cargar la póliza, no vamos a tener el importe, porque son quintales a devolver y muchas veces al momento de la cosecha o a determinada fecha se toma la cotización del grano de ese quintal, de esos quintales, y ahí se obtiene el valor de la póliza. Entonces, en ese caso, lo que permite el sistema es cargar la póliza, por ejemplo, aquí lo podríamos poner en estado pendiente la póliza. Como ya está finalizada, me lo apaga el campo, pero si no, es un campo que yo puedo ir seleccionando y ponerlo en estado pendiente. Y dentro de la ficha agricultura, puedo ir seleccionando el grano, la cosecha y los quintales y hectáreas aseguradas, todo lo relativo a la póliza del grano, digamos, a la póliza sobre seguro de granos. En este caso, por ejemplo, es una póliza sobre granizo en determinado campo en Villa María, donde acá vamos a poner que se aseguraron 900 hectáreas, que el porcentaje de siembra fue el 80%,
Este precio lo vamos a obtener después, seguramente, el precio por quintal, y sí vamos a obtener las quintales a devolver o los quintales devueltos. Entonces, en ese caso, lo grabamos en estado pendiente y el día que llegue el cierre, digamos, y se obtiene la cotización, ingresamos, colocamos los importes dentro del cálculo y ya actualizamos la cuenta corriente y generamos los asientos contables. Que ahí es cuando se genera la deuda, tanto con la aseguradora como a cobrar al asegurado. Esto sería todo lo que es dentro de la carga de pólizas. Como ven, tenemos distintas opciones, todo lo que es el agro, automotores, los beneficiarios en el caso de seguros de vida, se pueden ir cargando todos los datos relativos a la póliza. Otra opción que tenemos dentro de este módulo son dos cositas más, como que permiten a veces facilitar la carga, que la primera es que nos permite copiar las pólizas. Entonces, por ejemplo, si sobre una póliza se van haciendo los sucesivos endosos, yo puedo filtrar, por ejemplo, por número de póliza, si filtrara por este número de póliza, puedo filtrar por este número de póliza y copiarla. Fíjense que el número de endoso me volvió 0 porque tenía endoso 21, a lo mejor este va a ser el endoso 22. Y me trae todos los datos que ya tenía previamente cargados. Y sobre otros datos que seguramente van a cambiar, me los propone o a fecha de hoy, por ejemplo estos, o en 0, por ejemplo en el caso del cálculo. Me trae los mismos conceptos que tenía cargados en la póliza anterior, pero me los trae en 0, porque seguramente el importe va a ser otro, se va a ir actualizando. Pero fíjense que ya me trae beneficiarios cargados, me trae la suma asegurada, el premio y demás. En el caso del pago también, al haber cambiado el importe de la póliza, el pago y las condiciones de pago, las fechas de vencimiento y demás, voy a tener que volver a cargarlas. Pero bueno, me ahorro la carga de todo el resto de los datos. Y la segunda funcionalidad que nos permite, nos da mayor facilidad en la carga de los datos, es que podemos crear pautas de seguros. Podemos crear distintas pautas de seguros donde le indicamos qué comprobante es, sobre qué aseguradora es y sobre qué ramo. Entonces, ¿esto qué nos permite? Que al momento de cargar una póliza de seguro, nosotros ya tengamos definido que para tal aseguradora y tal ramo, por ejemplo, sepelio colectivo, siempre utiliza estos conceptos, prima y aumento de capital. Por ejemplo, si hubiera otros conceptos, se pueden agregar o quitar conceptos. Entonces, tener armada esta póliza, esta pauta, que me permite que al momento de cargar una póliza nueva, desde cero, cuando yo seleccione la aseguradora y el ramo, que en este caso el ramo era seguro de sepelio colectivo, cuando yo tengo ya estos tres datos seleccionados, dentro de la ficha de cálculo ya tengo los conceptos sugeridos, no tengo que ir cargándolos a mano. Sí, tengo que ingresar a cada concepto y colocar el importe que corresponda. En el caso que alguno de los conceptos no estuviera, podemos seleccionarlo y borrarlo sin ningún problema y continuamos con la carga de la póliza. Sobre las distintas pólizas que vamos cargando, tenemos lo que son los siniestros que mencionaba al principio. ¿A qué hacemos referencia con los siniestros? Es ir cargando, asociando a las pólizas los distintos siniestros que puede ir teniendo el cliente asegurado y hacerle un seguimiento a
al estado de ese seguimiento, de ese siniestro. Ingresando aquí en la pantalla de siniestro, podemos seleccionar el cliente asegurado al que le ocurrió el siniestro. Podemos asociar la póliza para que quede asociado ese siniestro a una póliza. Del mismo modo se puede hacer aquí desde esta ficha, donde dice seguros, asociamos la póliza. Y en este caso era el seguro de agro, donde, por ejemplo, tuvo granizo, le granizó en el campo, y vamos cargando los distintos datos. Aquí ponemos la fecha de denuncia, cuándo fue que realizó la denuncia. Aquí ponemos la fecha del siniestro, cuando ocurrió en la caída de granizo, las hectáreas afectadas que tuvo, el porcentaje de daño y los quintales a cobrar por ese daño. Y este último campo aquí desplegable nos permite ir viendo el estado de seguimiento de esa póliza. Si está pendiente de tasar, si ya fue tasada y ahora está pendiente de cobrar, si está cobrada, rechazada. Todos esos cambios los podemos ir haciendo ingresando, por ejemplo, lo pasamos de pendiente de tasar a pendiente de cobrar. Entonces, aceptamos y vamos buscando. Fíjense que me desapareció, por ejemplo, acá de la pantalla. ¿Por qué? Porque dentro de los filtros de pantalla tenemos las distintas opciones para hacer el seguimiento. Entonces acá, dentro de estos filtros, además de los filtros de pantalla que conocemos de todas las pantallas, donde podemos filtrar por cliente, y número de denuncia y demás, podemos filtrar por el estado de este siniestro. Entonces, si yo quisiera ver solamente los pendientes de cobrar, puedo seleccionar ahí y aplico, entonces ahora sí veo el seguro de agro. Ahora si quisiera ver los pendientes de tasar y pendientes de cobrar, aplico y ya veo los dos. Un campo que no mencioné recién es que también le podemos asociar acá, asignar lo que es el número de denuncia que nos devuelve la entidad aseguradora cuando cargamos la denuncia dentro de la página. Podemos cargar aquí el número de denuncia, entonces luego en el filtro de búsqueda de la pantalla, de la lista, podemos buscar por número de denuncia. Estas son las distintas opciones que se tienen en el momento de manejar lo que son los siniestros. Aquí también está asociada la póliza. Acá en lo que es póliza podemos buscar por número de póliza o podemos buscar por el nombre del cliente, entonces nos va a traer las distintas pólizas que puede tener activas el cliente. El cliente tiene en este caso 2 pólizas activas. Una vez que tenemos todo lo que son los siniestros, pólizas y demás cargados, o a lo mejor siniestros no tenemos, pero sí pólizas donde fuimos actualizando la contabilidad y la cuenta corriente, vamos a hacer los pagos y cobros correspondientes. Desde la caja, dentro de lo que es el módulo de caja, vamos a poder ir haciéndole los recibos y pagos que corresponden a los intervinientes. Acá hay una particularidad, una funcionalidad, digamos, de Rojosoft que por ahí se puede utilizar, que sobre todo en el caso de los pagos a la aseguradora, a la entidad aseguradora, al tener tantas pólizas cargadas sobre una misma entidad aseguradora, digamos, en este caso yo siempre usé una, pero no hay problema, se puede usar con la cantidad de entidades aseguradoras con las que se desea trabajar. Pueden ser 2, 3, las que fueran necesarias. En ese caso no hay ningún tipo de inconveniente, se va manejando con los distintos clientes, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, al tener la entidad aseguradora tantas pólizas y cuotas emitidas, digamos, tantas cuotas a pagarle y ser tantos los registros, si yo me voy aquí al ficha de afectaciones, cuando me vaya a comprobantes pendientes, voy a ver, por ejemplo, todos estos registros a cobrar, que corresponden a distintas pólizas. En este caso solamente hay 3 pólizas en 12 cuotas, por ejemplo. Entonces no son tanto, pero si lo multiplicamos por la cantidad de clientes, pueden ser mucho más. Entonces, ¿qué funcionalidad le decía que tenemos?
que podemos utilizar, aquí podemos activar este filtro, que es un filtro de fecha, donde podemos filtrar las cuotas que tienen la fecha de vencimiento dentro de ese mes. Por ejemplo, si yo quisiera ver lo de agosto, que son las pólizas siguientes que cargue, puedo filtrar del 1 de agosto al 31 de agosto y aplicar. Entonces, en ese caso, solamente voy a ver todas las cuotas que vencen dentro del mes de agosto, viendo el número de póliza, el número de endoso y la fecha de vencimiento de cada uno de ellos, además del importe. Entonces, esto puede facilitarnos mucho el uso al momento de hacer, sobre todo los pagos. Se podría hacer también con los cobros, pero con los pagos a lo mejor a veces hay mayor cantidad. Y bueno, en este caso aplicamos el pago y hacemos el recibo o pago como corresponde y obtenemos el comprobante de pago donde podemos ver las distintas pólizas con el valor y la forma de pago y demás. De la misma forma, aplica en el caso de los recibos. En el caso de los recibos, vamos a tener al cliente asegurado y en la ficha de afectaciones, en los comprobantes pendientes, vamos a tener las distintas cuotas que nos tiene que pagar este cliente asegurado. Fíjense que, por ejemplo, acá en el recibo no está activado este filtro de fechas. Está apagado. Entonces, me trae todas las cuotas pendientes con el número de póliza y el número de endoso. Además está la columna con la fecha de vencimiento. Por ejemplo, ven que acá están estas dos cuotas que vencen el 8 de agosto, esta vencen el 8 de septiembre, el 8 de octubre, el 8 de noviembre, y así sucesivamente. Una vez que tenemos ya además cargadas las pólizas, los cobros y pagos, donde lo que es la cuenta corriente lo vamos a ir viendo dentro de lo que son los resúmenes de cuenta corriente que manejamos normalmente en el sistema. Además de eso, tenemos dos informes, digamos, en este caso yo les voy a mostrar dos, se podrían hacer más, obviamente, digamos, todo depende de la información que necesiten revisar, pero hay informes donde podemos ver las distintas pólizas de seguro que se fueron realizando o los siniestros que fuimos cargando y denunciando y haciendo el seguimiento también dentro de lo que son los informes, con el filtro de cada uno de los informes. Por ejemplo, en el caso de las operaciones, podemos ver filtrar por aseguradora o por asegurado, por las distintas fechas, y damos clic en aceptar. Entonces aquí ya tenemos un informe con los distintos datos de la póliza. Con el número de póliza, el cliente asegurado, el tomador, los beneficiarios, los domicilios. Además, dentro del número de póliza está el hipervínculo, que nos lleva a los datos ya más detallados de la póliza. Quién es el cliente asegurado, el riesgo, las distintas fechas, con los importes, y podemos ver el cálculo con los conceptos, los beneficiarios que tuvo esa póliza, las condiciones de pago para el asegurado y las condiciones de pago para la aseguradora. Cómo se fueron haciendo las distintas cuotas de estos comprobantes. En el caso que fuera agro, también tenemos la parte de agricultura con todas las hectáreas y demás. Y el otro informe que hay por ahora es este informe de siniestros denunciados, donde se van haciendo listas las denuncias que hemos ido cargando, las denuncias de siniestro que hemos ido cargando dentro del sistema, y podemos también filtrar por el estado del siniestro. Podemos filtrar solamente por los pendientes de tasar, además de poder filtrar por el asegurado, por la aseguradora o por el número de denuncia que tuviéramos, también podemos filtrar por el estado del siniestro. Aquí vemos, por ejemplo, solamente los pendientes de tasar. O podemos ver
como veíamos recién, el pendiente de tasar y pendiente de cobrar. Entonces vemos la fecha de la denuncia, la fecha del siniestro, el estado, sobre qué aseguradora se hizo, en la fecha de aviso de la aseguradora, número de póliza, el cliente, número de denuncia. Y también acá desde el hipervínculo podemos ir ingresando al detalle de la póliza para ir observando las distintas fechas, las fechas de vigencia o los distintos datos que hubiera. Como veíamos recién, digamos, están todos los datos, los beneficiarios y las condiciones de pago para ir viendo los datos de la póliza. Esto más o menos es lo que es el módulo de seguros y lo que nos permite llevar. Que principalmente, bueno, como veíamos, es poder llevar la gestión de las cuentas corrientes, tanto de cobro como de pago, con los distintos datos de las pólizas, los siniestros que van ocurriendo sobre esa póliza y poder ir haciéndole un seguimiento tanto a la póliza como siniestros que pudieran ocurrir. Y bueno, como mencionaba anteriormente, no hay ningún límite en el caso de cantidad de aseguradoras con las que se trabaja. Todo lo que es bienes asegurables, pautas o ramos de seguro, en ese caso, como al ser todo configurable por el usuario, eh, también se puede ir manejando. Si hubieran más o menos actividades o ramos que pueden ir cubriendo, todo es configurable. Espero que les haya servido, espero que se haya entendido, que haya sido claro. Y bueno, me quedo unos minutitos más por si tienen dudas, las podemos ir viendo. Me escriben y las vamos viendo. Muchas gracias a todos por participar.